Muy buenas tardes a todos. Una tarde más nos vemos en este maravilloso salón del patio del registro de la Casa de la Villa. Hoy recibimos a Jacobo Sanz Hermida. Ya va siendo una saga familiar. Yo estoy encantada porque es maravillosa toda la familia, con lo cual es un privilegio para el Instituto tenerlo como nuevo miembro y bueno, pues es un honor para nosotros que estés aquí y que hoy leas tu discurso de ingreso. Bienvenido además y muchísimas gracias. Jacobo es catedrático de Filología de la Universidad de Salamanca, es director del Servicio de Ediciones de la Universidad. Bueno, realmente es que es tan largo el currículum que voy a tratar de resumir un poquito porque quise resumirlo, pero es que este señor ha hecho tantísimas cosas que no veía por dónde podía cortar. Doctor en Filología Hispánica, Premio Extraordinario de Doctorado, ha estado en numerosas estancias en el extranjero como profesor en Londres, Massachusetts, en Bélgica, en Porto, en París, en Toulouse, en Sofía, en Lisboa. Ha participado en 16 proyectos de investigación, algunos de ellos de carácter internacional, como uno que fue en Praxis 21. Ha publicado más de 115 trabajos, entre libros, capítulos de libros, artículos, edición de volúmenes colectivos y reseñas. Y vamos a mencionar unos cuantos de los muchísimos que tiene. He seleccionado en colaboración con Rosa Sanz, Hispania y Literatura del Incendio de Valladolid. Por otro lado, en colaboración con Ángel Alcalá, Vida y muerte del príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos. Con Alfonso Ortiz, el tratado del fallecimiento del muy ínclito señor Don Juan. Después ha hecho el recibimiento que se hizo en Salamanca a la princesa, me encanta, la princesa Doña María de Portugal, viniendo a casarse con el rey Felipe II, con el príncipe Felipe II, perdón. Prácticas religiosas salmantinas. 4 tratados médicos renacentistas sobre el mal de ojo, que esto es muy interesante, que a veces son cosas curiosísimas. Monjas en guerra, testimonios de mujeres desde el claustro, mujeres de la imprenta madrileña, en fin, cultura y manuscritos y cultura impresa en el entorno de Antonio Nebrija y un larguísimo etcétera. Ha tenido varios premios y becas. Tuvo la mención honorífica de la 19 edición nacional del Premio Holanda para jóvenes científicos e inventores, becario por concurso de méritos de la beca de investigación Peter Russell, becario del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria e Institucional de la Universidad de Salamanca, ayuda a la creación literaria, becas de investigación de la institución Gran Duque de Alba, becas de movilidad de profesores de la universidad, bolseiro de la Fundación Caloustre de Lisboa. Es miembro de una serie de prestigiosas asociaciones, como es asesor científico del Centro Universitario de Historia da Espiritualidade, miembro del Centro de Recherche sur l'Espagne, miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones y Sucesos, y un larguísimo etcétera que no queremos estar toda la tarde porque estoy deseando oírle a él. Nos va a hablar entre el turrón y aguinaldos, cualquier dinero se abrevia. El gremio de confiteros de la corte. Yo he invitado al presidente de los confiteros de la corte. Parece que tenía otro compromiso y que no podía venir, aunque dijo que haría un esfuerzo. Pero bueno, estaría estupendo tenerla aquí con nosotros. En este discurso y a través de diversas fuentes archivísticas y bibliográficas se reconstruye la evolución histórica del gremio de los confiteros y conserveros de la corte. El repaso de las primitivas ordenanzas de 1622 que se nos han conservado hasta el texto definitivo, no se han conservado hasta el texto definitivo de 1774, que nos permite comprobar los constantes desvelos que atenazan a los individuos de este gremio con el fin de legislar el buen desarrollo de su profesión y el control del intrusismo, con el fin último de garantizar la calidad de sus productos y la salud de sus clientes.
Por otra parte, la historia de este gremio contribuye a conocer un poco mejor la historia social y económica de la villa y corte madrileña en la época moderna. Les dejo con él y vamos a disfrutar de esta conferencia tan sugerente. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu amabilidad, por tu paciencia, porque no sabía si iba a llegar. Dependía un poco de que Renfe, que como saben últimamente suele tener algunos problemas, quisiera que yo llegase. Y bueno, al final ha querido que llegara. Sería muy necio por mi parte no decir que estoy realmente muy ilusionado y sobre todo muy honrado. Ella decía, hablaba de la honra, el honrado soy yo por entrar dentro de esta grandísima institución como es el Instituto de Estudios Madrileños, porque considero que poder ingresar en el instituto no solamente supone un acicate para lo que es mi propia profesión, sino también de alguna manera el poder aprender de todas las personas que están aquí, algunos de ellos grandes amigos y algunos están aquí presentes, pero además, sobre todo, creo que al final Madrid siempre será la corte, ¿no? Nos guste o nos disguste, y a mí personalmente me gusta mucho. Dicho esto, tengo que comenzar haciéndoles una confesión. Cuando María Teresa me dijo que tenía que dar el discurso de entrada como miembro de número del instituto, tuve varias dudas. Pensé, ¿realmente de qué puedo hablar, no? Yo he hecho varias cosas y una de ellas, de hecho la ha mencionado María Teresa, había trabajado sobre las impresoras madrileñas y quizá hubiera sido lo más razonable y estuve tentado. Pero luego después me di cuenta que eso me obligaba a buscar algunos datos que todavía no tenía y que en cambio iba a hacer otra cosa, que es este discurso sobre el gremio de los confiteros de la corte, que tiene un motivo, tiene un porqué y que me gustaría explicarlo. Primero, porque de unos años para acá me ha interesado mucho la literatura gastronómica. Hoy mismo en la Universidad de Salamanca, ayer y hoy, se está celebrando unas jornadas sobre gastronomía. Y en este momento estoy junto con José Andrés, el cocinero, en un proyecto muy interesante de una biblioteca histórica digital de gastronomía, que Dios mediante esperemos que salga adelante, ¿no? Y a lo largo de mi carrera, como ven, soy una persona, yo siempre digo que soy un poco picaflor, habrán visto que las temáticas en las que trabajo son raras y variopintas, pero me ha interesado mucho el ámbito de la gastronomía. Y en el caso de los confiteros de la corte, del gremio de los confiteros de la corte, se daba una situación también muy interesante, y es que por varios motivos, durante un tiempo fui asesor de una librería anticuaria, asesor bibliográfico, y tuve la fortuna de mediar en la compra de lo que sería esas ordenanzas, las primeras ordenanzas que se nos conservan. Realmente es el privilegio real de los confiteros, que lo tienen ahí en esa fotografía, es donde ven esa encuadernación en piel. Tuve la gran suerte de mediar en la compra de esas ordenanzas junto con lo que sería después la provisión del 15 de octubre de 1735, que aumentaban considerablemente algunos aspectos del ejercicio de la profesión del confitero, así como la regulación de las ventas o la normativa de la instalación de las tiendas. Esos dos manuscritos fueron adquiridos por la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, donde hoy se conservan, que pueden ser descargados gratuitamente y les invito a que lo hagan a través de su biblioteca digital de Madrid, y sus custodios los consideran como unas valiosas fuentes de información y destacan su interés diciendo: tiene un gran valor documentar por la escasez de fuentes sobre el gremio de confiteros que han llegado a nuestros días, enriquecen la colección de manuscritos de la biblioteca, amplían la información sobre la historia social y económica de la ciudad y nos permiten comprender mejor el funcionamiento del sistema gremial de Madrid. Por otra parte, como habrán podido comprobar, para el título me he valido de unos versos del romance de Francisco de Quevedo y Villegas, Calendario Nuevo del Año y Fiestas que se guarda en Madrid, poema sin datar, aunque seguramente de hacia 1609, transmitido en 3 copias manuscritas que presentan notables diferencias. Se trata de un pronóstico burlesco, obra famosa nueva, señala,
que preconiza desde la obviedad, al estilo de los disparates de Juan de la Encina, lo que suele acaecer cada mes del año, y a nuestro propósito, diciembre con Navidad, todas las Pascuas refresca, y entre turrón y aguinaldos, cualquier dinero se abrevia. Precisamente, el día 6 de ese 12º mes, en este caso del año de 1814, ante la proximidad de las fiestas navideñas, don Alonso Marcilla de Teruel Moctezuma y García de Alcaraz, conde de Moctezuma, de Tula y Tulengo, entre otros muchos títulos, a la sazón corregidor de Madrid, dicta un edicto, que se publicará posteriormente el viernes 9 de dicho mes y año en el Diario de Madrid, haciéndose eco de la solicitud del gremio de confiteros de hacer cumplir y proteger sus privilegios históricos. Tienen ahí el texto. Consiguiente a lo prevenido, en las citadas ordenanzas y capítulos, se ha corrido ante mí por los veedores de dicho gremio, exponiendo que con motivo del abuso y libertad que generalmente se me ha observado en todos los ramos durante las turbulencias pasadas, ha deseado de observarse lo dispuesto en aquellas, y hallándose próximo el tiempo de la Navidad, en el que especialmente se debe llevar a debido efecto lo que en dichos capítulos se ordena, han solicitado tuviese a bien mandar que por medio de carteles que se fijasen en los parajes públicos y acostumbrados y aviso que se pasase al diario de esta capital, se anunciase al público lo dispuesto en dichas ordenanzas, y en su vista acordé que así se ejecutase a fin de que todas las personas que se hallasen comprendidas en la disposición de dichos capítulos insertos cumplan con lo que en ellos se previene. Basaba su mandato en las reales provisiones de los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, de 25 de septiembre de 1742, 1 de agosto de 1771 y 18 de enero de 1774. Están aprobadas y adicionadas las ordenanzas formadas para el régimen y gobierno del gremio de de maestros confiteros de esta corte, las cuales se hallan también ratificadas y confirmadas por la Sala del Gobierno del Supremo Consejo de Hacienda, a la que está incorporada la Junta General del Comercio y Moneda, por su acuerdo del 22 de noviembre último, mandando a los individuos de él las guarden, cumplan y ejecuten en todo y por todo, arreglándose a su tenor sin contravenirle ni excederle en manera alguna. Y desarrollaba el contenido de sus capítulos 11 y 13 de dichas ordenanzas en los que se manifestaba el privilegio real expedido en Madrid el 11 de marzo de 1636, que obligaba a sellar las cajas de turrón de vecinos y forasteros, llevando de derecho de registro de cada 100 cajas 2, y las que se hallen sin sello y marca se denuncian, dice. Dicha medida suponía el control de la entrada de las diferentes partidas de turrón de Alicante, Valencia y Villena, así como otros puntos que no cumplían con las normas confiteras y que pueden ser dañosas a la salud, con el fin último, además, de evitar cualquier engaño. Por otra parte, se solicitaba el control de la venta por menor de todo género de dulces a las personas que vinieran de Portugal, Valencia y Granada, aprobada en la 17ª ordenanza de 1700, así como de su calidad conforme al arte, incluida en las primeras ordenanzas de 1622, siempre y cuando se trate de maestros examinados y reconocidos. De igual manera, se intentaba vigilar las posibles reventas y demás picarescas que solían acaecer habitualmente. Ahora voy a pararme en esas ordenanzas del gremio de confiteros de la corte, en los años que van de 1622 a las últimas de 1774. Tienen ahí un cuadro con las diferentes ordenanzas, las fechas en las que se desarrollaron, la materialidad y un poco el contenido, ¿no? Pese a lo señalado en la reseña catalográfica que precede la descripción de las ordenanzas conservadas en la Biblioteca Regional de Madrid, dice, tiene un gran valor documental por la escasez de fuentes sobre el gremio de confiteros que han llegado a nuestros días, conservamos un volumen importantísimo de la documentación del gremio de confiteros de la Villa de Madrid. Eso sí, disperso por varios archivos y bibliotecas, Archivo Diocesano, Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de Protocolos, Archivo de la Villa, Biblioteca Municipal, Biblioteca Nacional, Real Academia de Historia, etc., que nos permiten reconstruir sus avatares históricos. Como verán por ese cuadro, las primeras ordenanzas, que no se nos han conservado, pero de las que tenemos noticias a través de las que siguen a la postre, son de época muy temprana, el 13 de abril de 1622, apenas 7 años más tarde de la Real Provisión y Carta Sellada que Felipe III otorga el 21 de enero de 1615 en la Villa de Madrid a favor del gremio de confiteros de Toledo, que
que lo que alcanzamos inaugura la historia confitera de nuestro país. Me voy a parar solo un poquito para hablar de estas ordenanzas. Un año antes, el 23 de octubre de 1614, un grupo de 8 reposteros toledanos, Bernardino Díaz, Luis de Villatobas, Juan López de Quintana, Mateo Hernández, Cristóbal Jiménez, Juan Yáñez, Francisco Sánchez y Pardo Atienza, presentaron al corregidor de Toledo una solicitud para tener unas ordenanzas para el buen uso de su oficio y para que se labren, entre comillas, las confituras conservas, que son regalo y medicina de los enfermos, con la fineza y aprovechamiento que se requiere. Vamos a ir viendo cómo gran parte de los confiteros hablan siempre del carácter medicinal de los confites y de las conservas, y como tales, evidentemente, están en todos los tratados, no solo de gastronomía, sino los tratados dietéticos, ¿no? Se resolvió en junio de 1614 que no veían impedimento ni cosa dañosa e instaron al Consejo de Castilla a que la ratificara. Al mes siguiente, Felipe III pidió al corregidor de Toledo un informe sobre las citadas ordenanzas y este inició un periodo de consultas durante el cual se encontró con el rechazo del cabildo de jurado, algo habitual, siempre en todas las instituciones tiene que haber enfrentamientos, que era un órgano de elección popular. Pese a esta oposición, los letrados se reafirmaron en su informe positivo y Felipe III aprobó finalmente las ordenanzas, que constaban de 14 artículos, 10 de ellos dedicados a la confección de los dulces. Son muy interesantes y lo vamos a ver porque en gran parte de estas ordenanzas tenemos recetarios. Hablando de las materias primas que deben utilizarse para que el producto tuviera calidad, ya fueran mermeladas, conservas o, en el caso de Toledo, sobre todo el mazapán. La elección del veedor, quiénes se pueden examinar de maestros, aquellos aprendices que han estado 3 años previamente, si las viudas pueden o no continuar con el negocio de su marido, si es maestro confitero y si se casa con persona que ejerce otro oficio, debe o no dejar la confitería. Y por último, ante cualquier denunciador se reparta en 3 partes la pena: juez, Cámara del Rey y el denunciador. Y concluye con la típica frase: que las ordenanzas se hagan cumplir y se pregonen, de manera que venga la noticia de todos, que suena un poco al lazarillo, ¿no? Y ninguna pueda pretender ignorancia. Me he parado en la descripción de las ordenanzas de la ciudad imperial, como les decía, porque seguramente las ordenanzas madrileñas de 1622 serían bastante parejas. Vamos ahora a las que conservamos, que son esas ordenanzas del gremio de confiteros de 1657, el 13 de febrero. Y ahí tienen la reproducción de lo que sería el principio y el final, ¿no? Con la firma de Felipe IV. Se trata de un manuscrito, como ven, en vitela, de 13 folios, foliado a mano en cifras arábigas y cada folio rubricado en la parte inferior del recto. Aunque figura en el tejuelo con letra posterior, me refiero a la encuadernación, seguramente del siglo XVIII, ordenanzas de gremio de confiteros de la corte, realmente, y como se indica al final, se trata de la confirmación de una provisión por donde el Consejo aprobó las ordenanzas hechas por el gremio de los confiteros de la corte sobre el uso de sus oficios y veedores. No lo sabemos, por lo tanto, con la aprobación por parte de Felipe IV de la Carta y Provisión de 15 de octubre de 1652, que intentaba poner freno al abuso del ejercicio de la profesión de confitero, los capítulos 4 y 5, que afectaban al engaño y fraude en algunas cartas de examen de dicho oficio de personas que, viniendo de fuera a poner tienda, estaban obligados a mostrar la carta de examen en 10 días, con pena de 3.000 maravedíes. Y segundo, que ninguna persona podía tener tienda de confitero y conservero, ni de miel o azúcar, pública ni secreta, sin que primero estuviese examinado por los veedores y examinadores que al presente fueren y estuvieran recibidos por el Ayuntamiento de la Villa de Madrid, con las acciones económicas pertinentes. Saluda también a la importancia del control sanitario. Volvemos otra vez a, no solamente eran buenas para la salud, sino que debían confeccionarse todos los confites y conservas con las mayores asepsias posibles, a guardar la mercadería limpias y frescas en sus cajas con la higiene que se requería, y cito, y que no esté sucio de polvo y otras cosas que son dañosas y asquerosas para los enfermos y personas regaladas, porque respecto de ser las dichas conservas fabricadas con azúcar y ser cordiales y saludables para los enfermos, si no están así, será causa de quitarles la salud. Se aprovecha también para presentar cómo se debía hacer para obtener el examen de oficio de confitero, lavar y fabricar las cosas de confitería y conservas, presentando un completo recetario: peladillas, canelones de canela, de cidra, confites de azahar, ensaladilla de Portugal, anís de Portugal, diacitrón, calabacete, costras de cidra, albérchigos de toro,
azúcar rosada, alfeñique, bizcochos finos, mermeladas, un elemento principal siempre, el azúcar, clarificado o por clarificar. Y finalizaba con el control de la entrada y mercaderías en la villa registradas por los veedores y añadía una provisión de sanción económica. Pasamos ahora a estas otras, a las ordenanzas del gremio del 15 de diciembre de 1735, realmente una real provisión. Se trata de 28 folios en papel, colección manuscrita en cifras arábigas que comienza en el folio 14 al 41, correlativas a lo que era el manuscrito de Vitela, en papel timbrado el primer folio y sello de placa en el último, como pueden ver. Resulta muy interesante los adornos con los que se abre esta real provisión. Al lado izquierdo tenemos la Virgen Mística, la Virgen Rosa Mística, festividad del 13 de julio, con ese monograma AMR, Auspice Maria, bajo la protección de María, devoción mariana, algo que luego tendremos que hablar, y la letra N, 14ª letra del abecedario hebreo, Nun, padre de Josué, sucesor de Moisés, pez que nos guiará a los israelitas a la tierra prometida. Y debajo figura San Anastasio el mártir o el persa, cuya festividad es el 22 de enero, asociado a la orden de los carmelitas. En principio me costó entender por qué la orden de los carmelitas, pero tenemos noticia que algunos confiteros tenían una gran devoción a la Virgen del Carmen. Por ejemplo, el caso de Agustín del Río, que en las paredes de su confitería en 1775 tenía un cuadro de esta Virgen, ¿no? Y de alguna manera otros confiteros también tenían devoción. A la derecha encontramos a Santo Domingo Guzmán con el libro en las manos, emblema de su dedicación a la lectura y a la predicación de la Biblia, y una azucena en la mano izquierda, símbolo de la pureza, así como el escudo de los dominicos, que nos hace referencia a la relación que el gremio tenía con el colegio y convento de Santo Tomás, conocido como el Colegio de Atocha, situado en el arrabal de Santa Cruz, uno de los espacios, junto a la iglesia de San Luis, donde el gremio de confiteros celebraban sus juntas generales, como vamos a ver más tarde. Y a ambos lados, esos leones, a modo de protectores simbólicos con sendos estandartes con el castillo y el león. Fechadas el 15 de diciembre de 1735, representan una puesta en limpio de todas las ordenanzas anteriores y las diferentes ediciones que se habían desarrollado en el primer cuarto del 700. Así se explica que se escriben a causa de no tener presentes las ordenanzas antiguas aprobadas por el Consejo del 13 de febrero de 1657. Es curioso porque se redactan exentas, es decir, sin tener en cuenta, pero luego están unidas, que motivaron que se redactasen otras en 1700, que con contradicciones y oposiciones entre los individuos del gremio quedaron sin efecto. Pese a haber hecho diligencias para localizar las antiguas ordenanzas y ante la necesidad de adicionar nuevos capítulos que permitiesen conocer los desórdenes que se habían manifestado, el 4 de junio de 1728 se juntaron los individuos del gremio para que reconocidas unas y otras, formasen nuevas ordenanzas, dando poder al veedor perpetuo del gremio con el fin de poderse mantener y pagar las repetidas contribuciones y cargas que tenían que satisfacer anualmente, así como adicionar esos nuevos capítulos. De esta manera, el 3 de julio de 1728 y posteriormente en el 35, se hizo Junta General de Gremio de esta Corte para tratar una ampliación que quedan recogidos en 10 capítulos. Y los tienen ahí. Los conflictos, pleitos y disensiones surgidos por la instalación de unas tiendas junto a otras, el problema de la distancia de las tiendas, un problema que va a ser muy serio, y lo veremos después, y trae, o al menos a mí me trajo, algo interesante, ¿no? De esta manera se establecía que las tiendas nuevas debían abrirse como mínimo a una distancia de 500 pies, lo que equivale a aproximadamente unos 150 metros, aunque sin efecto retroactivo. También en el capítulo 2 se dedica nuevamente a la previsión y modo de hacer y fabricar todas las conservas, confituras y bizcochos. De igual manera se establece el que quisiera obtener el examen de maestro debe entregar al tesoro 20 ducados como limosna para el culto y veneración de Nuestra Señora de la Concepción que este gremio tiene en la parroquial de Santa Cruz. Luego veremos la importancia de esta cofradía, donde al presente está colocada. Y también se señala que algunos piden carta de maestros maliciosamente cuando no hay frutas para confitar, o aquellos que incluso no están preparados para examinarse y desperdician el azúcar, lo que supone evidentemente un coste absurdo, ¿no? El tercer capítulo, el problema del intrusismo, Portugal, Valencia y Granada y otras partes que pagan la especiería y no al gremio de confiteros, perdiéndose la alcabala y demás contribuciones.
El cuarto, la necesidad de visitar todos los años las tiendas y obradores de los maestros para que se vean y reconozcan todas las conservas, dulces, confiterías, bizcochos, para que se compruebe que han sido elaboradas claras, tiernas y muy limpias, por ser, y repito otra vez, como son para el regalo común y especialmente para los enfermos, y que denuncien aquellas tiendas que no guarden la debida limpieza. El quinto, en tiempos de Navidad, y esto tiene que ver con lo que comenzamos, el control de las partidas de turrón, que viene de Valencia, Alicante y Villena, según está recogido por la cédula Felipe IV, que se sellen las cajas, que se prohíba su venta a escondidas en posadas, cuartos de casa y otras partes ocultas, y que solo se puedan vender en la Plaza Mayor, así como los mesones donde paren de manera pública y notaria. Aquel turrón que sea evidentemente confiscado sería utilizado para los pobres que están en la cárcel, ¿no? El control de la venta del azúcar en la aduana ante la posible compra por parte de mercaderes y lo que sería el aumento del precio, los traspasos de tienda, que estén obligados al pago de las contribuciones, porque al gremio se le cobra al final la totalidad de las mismas, el mantener la paz en el gremio y guardar sus ordenanzas que tienen para su régimen y gobierno, así como dejar un dinero en depósito para solventar cualquier conflicto, el problema de los azúcares de Granada, adulterados y su necesario control, y el último, que solo pueden concurrir a las juntas aquellos que tengan tienda y que contribuyan, aunque sea maestro confitero, porque la experiencia indica que muchos recién obtenido el título van a las juntas confederadas con voz y voto con resultados negativos y muchos de ellos sin contribuir. En resumen, se añaden 10 capítulos en total a estas nuevas ordenanzas por haberse reconocido faltarles algunas circunstancias muy útiles. Pasamos ahora a la primera versión impresa de las ordenanzas. Ordenanzas del gremio, como ven ahí, de confiteros de esta corte, aprobadas por su majestad y señor de su Real y Supremo Consejo de Castilla en 25 de septiembre de 1742. Se trata de 22 folios en tamaño folio, nunca mejor dicho, en papel timbrado, al principio y al final, con sello cuarto año de 1742. Es, como les decía, la primera versión impresa, con una cubierta a 2 tintas y evidentemente con ese grabado en cobre de su patrona, la Inmaculada Concepción, realizado por Diego de Obregón y con el lema Ave María Gratia Plena Dominus Tecum, que es el inicio, como saben, de la Salve Mariana o del Ave María en latín. Como les he comentado, los confiteros rendían culto en la parroquial de Santa Cruz a Nuestra Señora Concepción, de ahí lo del grabado. Y el grabador es un personaje interesante, Diego de Obregón, hijo de Pedro de Obregón, conocido sobre todo por las estampas que abre en algunos libros de emblema, como los de Andrés Ferrer del Valdecebro, y especialmente por algunos aguafuertes de carácter geográfico y esencialmente por ser el primer responsable de la primera edición del Quijote ilustrada en España, publicada en 1674, primera y segunda parte, por Andrés García de la Iglesia, la primera, y por Roque Rico de Miranda, la segunda. Comienza, como el resto hablando de las primigenias ordenanzas de 1622, y señala, por haber perdido o traspapelado, se formaron otras que se aprobaron por provisión de 22 de enero de 1700, las que se habían publicado y con ellas se había gobernado el gremio hasta el año de 1735, y como algunos individuos hacen recurso porque las ordenanzas de 1700 no estaban aprobadas y porque habían aparecido las de 1622, cosa que era incierta. Lo que se encontró fue la Real Provisión de 1652. Fíjense cómo constantemente se juega con elementos de confusión respecto a las primigenias ordenanzas y cómo se van desarrollando o evolucionando. Tras haberse localizado en el archivo del gremio varias ejecutorias y reales privilegios conducentes a su conservación y aumento, y ante las crecidas contribuciones reales, acordaron en Junta General recopilar todo, ordenanzas, ejecutorias y privilegios, a fin de formalizar lo que son estas ordenanzas de 1742. Para ello se reúne el gremio el 8 de junio de 1742 en la Sala Capitular de San Luis, anejo a la parroquial de San Ginés, con Junta General, y el 14 de julio de 1742 redactan unas ordenanzas y estatutos del gremio de maestros confiteros de esta corte, que para su régimen se han de guardar con 23 capítulos. La primera, la preparación de dulces y conservas, es el más amplio. Volvemos otra vez a un recetario que cambia en algunos de los aspectos. La importancia del azúcar, el azúcar clarificado,
Hablaré de ello, pero piensen que hemos pasado, sobre todo desde finales del XV, principios del siglo XVI, a la utilización casi sistemática de la miel, a la utilización del azúcar. El cambio tiene mucho sentido, sobre todo porque a través del contacto con las Indias occidentales viene mucho azúcar, tanto de lo que es Santo Domingo, el caso también de México, y luego evidentemente también el azúcar que se producía en España, la caña de azúcar. La tercera, contra los que vendían en público secretamente dulces conforme a arte y ley, que tengan pena, y el dinero que se recaude va a los hospitales. El examen de maestro antes debe ser 5 años aprendiz en casa del maestro y 2 como mancebo oficial, que pueda sumarse el tiempo de aprendiz, aunque esté con varios maestros, en nombrar anualmente 2 personas para la figura de veedor y examinadores de entre los maestros, y que vayan acompañados de otros 2 y que acudan al ayuntamiento de la villa y concurran a todos los exámenes, visitas y denunciaciones, firmando las cartas de examen. Guardar la costumbre de los 20 ducados cuando uno se examine para la veneración de Nuestra Señora Concepción, reducida la cuantía a 15 para los hijos de maestros. De nuevo, la distancia de los 500 pies, y cita las ordenanzas de 1735. Necesidad de que haya en la corte, y esto es muy interesante, el 9, tiendas confiteras para las urgencias que se pueden ofrecer día y noche, como si fuese una farmacia. Así, para el beneficio de los enfermos, como en otras clases. Por ello no tiene demarcación horaria fija que se mantenga. Es decir, que uno pueda ir a comprar dulces cuando quiera. Con lo cual los golosos estarían en su mejor momento, ¿no? Que los veedores y examinadores visiten las tiendas y obradores de los maestros, acompañados de alguacil y un escribano, para que se vean y reconozcan todas las dichas conservas, dulces, confituras, bizcochos, masas y demás géneros pertenecientes a este gremio, si están fabricados de ley. En caso contrario, denunciarlas. Uso el privilegio 11 de marzo, reconocer y sellar las cajas de turrón, que ya veíamos, que nadie ponga tiendas sin estar examinado por los veedores y examinadores, el control de nuevo de las personas que llegan en Navidad a la corte a vender. Ya sabemos que a Navidad la gente hacía sus grandes negocios y había que controlarlo. Que vendan productos de calidad y conforme al arte, y sobre todo el problema de las jaleas de los valencianos, que no las fabricaban ellos, sino que las compraban en Madrid, decían que eran suyas y las vendían al doble del precio, ¿no? Luego veremos cosas muy interesantes también en la sisa de lo que sería el peso de los productos que se fabricaban. El control de la reventa por parte de muchos mercaderes de lonja, genoveses y extranjeros, que no puedan vender dulces, conservas, caja ni otro género perteneciente a este gremio, de media arroba para abajo, es decir, evitar a los minoristas. Que en los traspasos de tiendas esté al corriente el pago de las alcabalas, lo contrario en detrimento del gremio, que ningún maestro confitero puede tener más de una tienda, ni puesto para vender, que una en propia casa para que se puedan vender las mercancías limpias y frescas, a excepción del tiempo de la Pascua, de Navidad, que 8 días antes y después pueda vender en la Plaza Mayor, Plazuela y otros puestos, es decir, se puede sacar el puestecillo a la calle. El control de la adulteración de los azúcares de granada y motril, que puede causar problemas a la salud. El control de lo fabricado en la 18ª, cuando se dejen las tiendas que contribuyan a la alcabala. De manera que aquellos que dejan las tiendas se hace un inventario, se ve el coste de lo que tenían y en vez de que ellos lo vendan, se lleven la parte proporcional que corresponda al gremio. Para regalos enfermos, algunas medicinas y también la conveniencia del público común sirven y son necesarios los bizcochos, rosquillas y otras masas que este gremio fabrica, por lo que gasta harina, la importancia de tener también siempre harina, ¿no? Y que en tiempo de Castilla sean preferidos y se dé para surtimiento en el peso real de la harina de la villa que le fuera necesario. Es decir, es un gremio en este sentido elitista respecto a sus exigencias, que puedan comprar a cualquier hora del día, en el peso real y mesones de esta villa, la fruta verde que viniera a ella, tanto la fruta, el azúcar, la harina. Que ninguna persona que no tenga tienda abierta y no fuese contribuyente, aunque sea maestro, no pueda concurrir a las juntas de elección de oficios. La obligación de asistir a todas las juntas y sin falta, sin estar a no ser que se esté enfermo o por motivos mayores, tenga pena de 2 libras de cera que se aplicarán al culto de la Santa Imagen de la Concepción y se entrega a los mayordomos. Y por último, la 23ª, la necesidad para la observancia de las ordenanzas, diligencias judiciales, concurrencia de ministros de justicia o recaudar dinero para tal efecto. Acaba indicando también la necesidad de convocar los exámenes cada 2 meses para así hacer examen incluso cuando no hay frutas, ¿no? Pasemos ahora a las últimas ordenanzas. Como ven, esas ordenanzas que están ahí datadas
en varias fechas. Habla del 25 de septiembre de 1742 y luego los capítulos que se adicionan en virtud de certificación y real provisión del mismo Supremo Consejo del 1 de agosto de 1771 y 18 de enero de 1774. Estas son las últimas y definitivas ordenanzas aprobadas a comienzos de 1774 que conviene contextualizar en la nueva política borbónica del reinado de Carlos III con el desarrollo de las sociedades económicas como corporaciones reformistas durante la crisis del antiguo régimen. Las ordenanzas coinciden además con el periodo de expansión de la corte madrileña, expoliada por el aumento de la población y el crecimiento del comercio de abasto y de los oficios, que ven como el sistema de organización del trabajo gremial debía ser reformado. Es por ello por lo que se dictan múltiples ordenanzas y disposiciones municipales que regulan la venta y elaboración de productos tanto fuera como dentro de la villa, evitando acaparamientos excesivos de materias primas en manos de unos pocos, algo que les afectó a los confiteros con el fin de regular el abastecimiento de los mercados. En este sentido, el sistema gremial contribuía a la integración laboral de la sociedad, evitando los problemas de pobreza y mendicidad de muchos oficios. Los confiteros pertenecían a un gremio menor. Hay que recordar que en 1667 se había creado la Corporación de los 5 Gremios Mayores de la ciudad de Madrid, institución precapitalista formado por los gremios de joyeros, merceros, sederos, pañeros y drogueros, compatible con la política mercantilista de la España del antiguo régimen. Insisto, era un gremio menor, estaba asociado al abasto de vituallas, dependiente del gobierno municipal, la corte y la demanda, y primordialmente de las clases privilegiadas. Por otra parte, estas ordenanzas se situaban a la par de la reforma de Pedro Rodríguez de Campomares, que abre paso a una moderada liberalización de las actividades artesanales y manufactureras en el marco de un Estado con una mayor autoridad económica y política, a cuyo propósito contribuye en gran medida su discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, obra más que conocida, publicada, como saben, en 1755. Notoria será asimismo la posterior fundación de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1775, que como institución filantrópica ilustrada y bajo el lema Socorre enseñando, exponía la difusión de la cultura y las enseñanzas prácticas. Por aquellas fechas, Madrid poseía 53 gremios legalmente registrados. En cuanto a las ordenanzas, de nuevo nos encontramos con un volumen en tamaño folio, 47 páginas, papel timbrado al principio y al final, y se abre con ese grabado xilográfico de la Concepción, de nuevo la recurrencia a la patrona de los confiteros. Inicia señalando lo mismo que las anteriores de 1742 respecto a los conflictos surgidos con el paso del tiempo y subraya que para que tuviesen validación y se observase y se cumpliese, se nos suplicó fuésemos servidos a aprobar y confirmar los 23 capítulos recopilados, según y como en ellos se contenía, librando para ello el despacho correspondiente, publicándose en los parajes acostumbrados, concediendo licencia para que todo se imprimiese y repartiese entre los individuos de dicho gremio, a fin de que les costase y tuviesen particular noticia de su contexto, para que no se permitiese, por ignorancia, el fraude o contravención, ¿no? La importancia de la imprenta, como la letra de molde fija el texto y evidentemente tanto la de 1742 como estas de 1774 permiten que los confiteros tengan un texto fiable en todos los sentidos. Son idénticas, en algunos casos se adicionan, idénticas a la de 1742, se adiciona por ejemplo en el capítulo 4 lo de computar el tiempo de aprendizaje aunque mudara de maestro. Se adiciona también en la 8ª el decreto de las distancias de las tiendas, que, insisto, es uno de los elementos más complejos. En la 11ª se vuelve otra vez a hacer alusión al turrón de Alicante, Valencia y Villena, y bueno, poco más. Hay una última, una 24ª, que se ha añadido en virtud de la Real Provisión de Consejo del 18 de enero de 1774, que afecta a la figura de las viudas. Que al morir el marido, con tienda abierta, que la viuda pueda regentar y en caso de no tener hijos capaces, examinados o para poderse examinar, pueda tener un mancebo de su satisfacción que la regente. Y si intenta casarse, lo va a hacer con un individuo del mismo gremio, examinado. En caso contrario, se le cerraría la tienda. Y acaba con lo mismo de los exámenes y el coste, ¿no? Bueno, eso era muy normal en los gremios. Normalmente se casaban entre ellos y bueno, y era una manera también de mantener los negocios.
Les decía que uno de los elementos más complejos tiene que ver precisamente con la distancia, esos 500 pies entre las confiterías. Una distancia que lógicamente no tenía carácter retroactivo, pero que a partir de 1735 se inicia lo que sería la obligatoriedad que no se abra nueva confitería sin que haya esa distancia. Ahí tienen un caso que fue muy sonado. El caso acaeció el 18 de marzo de 1774, el conflicto con Rodrigo de Pozas, en relación a la ubicación de su tienda. Un individuo moderno, es decir, un nuevo confitero, admitido en 1758, traspasó tienda que tenía la calle ancha de San Bernardo por haberse casado con doña María Pedro Viejo, viuda de Jacinto Pérez Noriega, que tenía a su vez una confitería en la plaza de Santo Domingo. La puso de nuevo en la calle de Valverde, con inmediación al estanco real de aguardiente, a menos distancia de los 500 pies, por lo que fue objeto de denuncia y una multa de 500 ducados. Este hombre era un gran pleiteísta y al final pues termina lógicamente teniendo que bajar las orejas. Pero este caso trajo consigo algo muy interesante, y es que durante mucho tiempo, o el tiempo que estuve preparando esta intervención, me surgió una idea, tanto conocer los nombres de los confiteros como también la ubicación de las confiterías. En este sentido, desde el punto de vista del nombre de los confiteros, sabemos, y lo vemos a través de las ordenanzas de 1735, la del 42 o la del 74, podemos averiguar, tenemos constancia de quiénes firman esas ordenanzas. Por ejemplo, en el caso de las de 1742, participaron el tesorero, veedores, contador y acompañantes, 10 individuos en total, más 55 testigos, total 65. En la de 1774 se reducen a 44, incluidos el tesorero, contador, veedor, apoderados y acompañantes. Datos más fiables nos aporta el archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. En 1776 computa 91 confiteros en Madrid. Ramón Mesonero de Romanos, en su Manual de Madrid, Descripción de la Corte y de la Villa, indicaba, como nota de autor, según un estado moderno que tengo a la vista, consta haber en Madrid las fábricas y talleres siguientes. Y dice además, debo la mayor parte de noticias e indicaciones que siguen este capítulo al ilustrado celo y amistad del visitador de fábrica, secretario del Real Conservatorio de Artes, don Antonio Regas. Y en el caso que nos ocupa, compila 67 talleres confiteros y 25 de bizcocheros. Por su parte, Pascual Madoz, en el tomo 10 de su Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones, dedicado a Madrid, 1857, recoge en el cuadro de las industrias o profesiones a los confiteros como pertenecientes, al igual que los cereros o los batidores de oro y plata, a la clase sexta, con 82 contribuyentes. Ahora bien, ese pleito que les comentaba permitió el que se hiciera, y tienen ahí enfrentado el pleito, con una relación, mejor dicho, una memoria de las tiendas confiterías que están existentes al tiempo que se aprobaron las ordenanzas en el año pasado de 1742, que son comprendidas a menos distancias de las que comprenden las ordenanzas. No son la totalidad. Está datada el 16 de mayo de 1770 y se relacionan un total de 42 confiterías, con los nombres de sus respectivos propietarios, primigenios y actuales, ubicados en nuevos espacios diferentes, y tienen el plano de Madrid de Nicolás de Fer con la ubicación, y ahora hablaré un poco, y de esas 42, 12 están regentadas, un 28%, regentadas por mujeres. Por ejemplo, en la plaza de San Ildefonso hay 2 confiterías. Primeramente es comprendida en no tener la distancia de los 500 pies a una tienda, frente a San Ildefonso, la que poseyó Luis Aguado como antiguo y la traspasó a Alfonso Martínez Macotro Nuevo, y hoy la posee su mujer viuda. Es comprendida otra tienda en dicha plazuela, lo que poseyó Pedro Peral y traspasó a Antonio Bartolomé, y hoy la posee Francisco Fernández. En la red de San Luis hay 5, de las cuales 2 son de mujeres, una en la esquina de Caballero de Gracia, otra tienda que la poseía Manuel Pérez y por su muerte de esa su hijo, una tienda en dicha plazuela frente a la carnicería que poseía Manuel Fernández y hoy posee Francisco Fernández, otra tienda en la esquina de la calle Angosta de San Bernardo, la que poseía Lucas Tubías y hoy la posee su hija, otra tienda en la calle Sacomotrezo, la que poseía Alejo Gutiérrez y por muerte de esta la ha heredado Julio Peise y su mujer, quien la poseen, en la Puerta del Sol, 9, de las cuales una es de una hija heredera y una viuda, y tienen la calle del Carmen,
enfrente de la fuente, en la carrera de San Jerónimo, un par de ellas, frente a las monjas de Pinto, en la calle del Príncipe, en la calle de la Lechuga, en la plazuela del Ángel, en la plazuela frente a la calle de la Concepción, en la plazuela de Antón Martín, 5 confiterías, 2 de mujeres, una de ellas viuda, que se vuelve a casar, y eso sí, evidentemente, seguramente con otro confitero. En la plazuela del Rastro, 2 confiterías, una en la calle de la Ruda, que posee Pedro de Carreras, y otra Manuel de Tapia, que hoy posee Francisco Martínez. En la plazuela de Toledo, 3 confiterías, en la calle Toledo, en las inmediaciones de la calle Toledo y frente al Parador de Ocaña. En la Puerta de Moros, también 3 confiterías, una frente a la capilla, que fue de San Isidro, que poseía Francisco Martínez, y la traspasa a Manuel Esquivias y a Pedro López, y hoy a la viuda de dicho individuo. Otra tienda en el esquinazo de la Cabalta, que poseyó Pedro Almansa y hoy la posee Juan Dorado. En la Puerta Cerrada, 10 confiterías, una de ellas de una viuda, y por la relación de la calle La Platería, la calle Mayor, en la calle que llaman de Amargura, en la plazuela de los Herradores, en la Costanilla de Santiago, en la calle de la Luna. En la plazuela de Santo Domingo, 3 confiterías, en la propia plazuela, en el esquinazo con la calle Silva, o frente al cuartel de los Granaderos. En lo que respecta, eso serían las tiendas que he podido comentar, pero en lo que respecta a los individuos del gremio de confiteros, sabemos por el estudio de Antonio Manuel Moral Roncal, Gremios de Ilustración de Madrid, 1775-1836, que pese a ser un gremio menor, como se ha señalado, tenía cierto poder económico, como se observa en los elementos patrimoniales de los agremiados, que se recogen a través de los protocolos notariales. Así, entre los 14 inventarios consultados, 9 eran mujeres, con dotes que oscilaban entre los 262.441 reales de Josefa Durán, que era una fortuna, a los 2.329 de Franca Fernández, cantidades, en todo caso, nada desdeñables, con ropa femenina, masculina, plata, joyas, muebles, espetera, dinero, mucho dinero. Deudas no que tenían, sino que les debían, a favor, género de tienda o patrimonio inmueble, casas primordialmente. Por su parte, de los 5 hombres documentados, Antonio Cachón contaba con un patrimonio de 50.757 reales, con género y sin deudas, frente a José Antonio Mesa, con una declaración de 1.875 reales. Esto les permitía participar en las diferentes derramas que establecía el ayuntamiento como testimonio de fidelidad a su gobierno. Así, por ejemplo, en 1780 y 81, con motivo del nacimiento de los hijos de los príncipes de Asturias, el corregidor ordenó que cada gremio eligiese un representante para gestionar la celebración pública de estos natalicios. El gremio de confiteros demostró su capacidad económica entregando 1.500 reales de vellón. O la centuria anterior, Juan de Bustamante, en su Memorial del Rey proponiendo remedio para la despoblación del rey, ¿no?, publicado a finales del 600, un impreso que no tiene indicaciones tipográficas, plantea que fomenten los matrimonios mediante ayudas económicas y explica cómo han de recaudarse las mismas. Y en este caso los confiteros van a contribuir con 100 ducados. También van a sufragar, como el resto de los gremios, la verificación de las casas arruinadas de la Plaza Mayor con motivo del incendio ocurrido la noche del 16 de agosto de 1790. Por cierto, precisamente, a tenor del segundo incendio, el que se produjo en 1632, ya saben que el primero es de 1631, el Consejo de Su Majestad adopta el 29 de noviembre una severa medida contra determinados obradores de fuego, entre los que se contaban los confiteros, que nos permite conocer algo más de la ubicación de sus tiendas. Y señala, en la Plaza Mayor, Casas de las Manzanas de Santa Cruz, Calle Imperial y a Carnicerías y Calle Nueva de la Puerta de Guadalajara, no pueda vivir persona que tuviera oficio de fuego, como son obradores de confiteros, sombrereros, cereros, bodegoneros, figoneros y pasteleros, ni otro que su ministerio necesitase de horno de fuego. Participan, asimismo, para paliar la indigencia a las que se vieron sometidas varias familias tras el incendio de la Puerta del Sol, un grandísimo incendio que seguramente tendrá en la cabeza, como recoge la razón de las cantidades que los habitantes de este heroico pueblo han entregado hasta el 5 del corriente de junio de 1815, donde figura el apunte: los señores veedores del gremio de confiteros, por la mayor parte de los individuos, donan 551.000
con días reales, cantidad pecuniaria muy notable por debajo tan solo del gremio de maestros del sastre. Podríamos hablar de otros temas, como por ejemplo la capacidad lectora de los confiteros. Son uno de los gremios que está reconocido una mayor capacidad lectora, tanto hombres como mujeres. Los libros que se conservan, en la mayoría de los casos se trata de libros de pequeñas bibliotecas, de lecturas espirituales y en algún caso con algún pequeño recetario manuscrito o algún libro de confitero, de los que luego hablaré. O la importancia, por ejemplo, de la actitud que deben tomar algunas viudas para gestionar un negocio ante la dejadez de su marido. Es el caso, por ejemplo, de Casimira Javiera Damián, que tuvo que hacerse cargo de su confitería en la red de San Luis al ser destinado su marido Eusebio a servicio de armas y fue destinado por reincidencia en andar divertido juegos de trucos y bochas sin aplicarse a su oficio. Y la mujer es la que se tiene que encargar, lógicamente, de sacarlo adelante. Vamos a hablar ahora de las juntas generales y de algunos problemas que tenían el gremio de confiteros. Como se ha podido ver a través de las ordenanzas y siguiendo la tónica general de los gremios de confiteros, se reunían de manera exigua en juntas generales, que como se ha señalado se llevaban a cabo en el convento de Santo Tomás, conocido como el Colegio de Atocha, situado en el arrabal de Santa Cruz y más habitualmente en la sala capitular de San Luis, anexo a la parroquial de San Ginés. Pese a que no se conserva el libro de acuerdos, realmente tan solo gremios como los botilleros, cafeteros, tenemos sus libros de acuerdos en el archivo de la villa, sabemos, según consta en el archivo de la Real Sociedad Económica Matetense de Amigos del País, que en 1779 asistieron 65 agremiados a juntas generales, en 1780, 76, en 1782, 73 y en 1783, 59. Esta disparidad en el número de individuos era habitual y de alguna manera venía recogida, como hemos visto en las propias ordenanzas, en las que se instaba a la obligatoriedad de asistir a las juntas, a la vez que surgía a que los que asistieran y quisieran tener voz y voto estuvieran al corriente de sus obligaciones económicas, a fin de satisfacer la alcabala del gremio. Participaban también viudas de maestros que podían regir el obrador durante un año, pero nunca como veedores o examinadores. En las juntas se trataba temas varios, como las ayudas financieras, poderes para pleitos, pero especialmente los acuerdos de régimen interior tocantes a la distribución de materias primas, la variación del precio o la regulación del abastecimiento, con las consiguientes solicitudes para vender género en determinadas calles o plazas, para evitar denuncias y embargos de mercancías. En el archivo de la villa se encuentra un grueso expediente donde encontramos informaciones muy interesantes a este propósito. Por ejemplo, el problema de la carestía de los precios, especialmente del azúcar. Y tienen ahí, al lado derecho, un cartel donde se hace referencia a lo que es la venta del azúcar por parte de un arriero. Hay que recordar que en el capítulo 6 de la ordenanza de 1735 se habla del conflicto de la subida del coste de azúcar y en el segundo de la ordenanza de 1742 la importancia de que el azúcar clarificada como ingrediente básico de los confiteros estuviese limpia. En la Junta del Gremio de Confiteros del mes de diciembre de 1761 y 13 de marzo de 1762 debaten el precio del aumento. En 1772 vuelve a tratar sobre el precio de la arroba de azúcar, que había subido en las diferentes lojas pese a no haberse incrementado el precio desde la Navidad de 1771. Aumento que se constataba por el coste que tenía apenas 2 días antes, una subida de 94 reales. Este conflicto da lugar a que se requiera la intervención del ayuntamiento, con informes en consecuencia del anterior decreto, y se convoca a que practiquen lo que sería el control del precio del azúcar, teniendo en cuenta que supone mirar por el bien público y el menor perjuicio de los consumidores. Y hablan de cómo ese aumento de 2 cuartos en cada libra de azúcar supone un serio problema para la fabricación de dulces. A ello cabe sumar además el conflicto de la pureza. Les he traído ahí un texto que pertenece al primer tratado que conservamos impreso de confitería, un tratado que seguramente le sonará, es el de Miguel de Baeza, los 4 libros del arte de confitería. Miguel de Baeza es un confitero toledano, su obra se publica en 1592, es una obra muy rara, de la que
Julián nos podría hablar, y en lo que yo alcanzo se conservan solo 2 ejemplares, una en la Biblioteca del Escorial y otra en la Biblioteca Nacional de Francia. Biblioteca Nacional. Y es una obra muy interesante. Y comienza, y fíjense, el inicio de este tratado de confitería es muy interesante porque comienza hablando del azúcar. Dicen, las cosas que Dios ha creado en este mundo para bien y provecho de los hombres, es una de ellas el azúcar, por ser tan suave y dulce y de mucho provecho para muchas cosas. Porque de ello se hacen muchas conservas y confituras de muchas maneras, medicinas y sarabes para sanos y enfermos. Y este azúcar sale y se cría de unas cañas que son semejantes a las comunes, que aquí se crían entre nosotros. Y hace alusión al azúcar que viene de Santo Domingo, de la Española, de Nuevo México, de las Indias también. Y llegado a cierto momento habla del azúcar de Granada. Dice, y lo de Granada no es tan bueno, ¿qué causa? Por causa que se cría en tierras salobres. Luego tienen ahí, como les decía, ese documento del recaudador, la licencia de 1665 del recaudador general de la renta de azúcar, Juan de Bilbao, para que Francisco de Torres, arriero, pueda sacar de Madrid cierta cantidad de azúcar. El siguiente tema, candente siempre, es el turrón y la venta de las cajas de turrón. En 1750 se llega a solicitar incluso que no se puedan vender sin pesar ni sellar las cajas de turrón y demás géneros de dulce. Y en 1813 se apremia a los bebedores de los confiteros a su control sobre que se les continúe el privilegio y reconocimiento y sello de todas las cajas de dulces que se fabrican en esta villa y se introducen en ella, de fuera, que da lugar a la intervención del corregidor, el conde Moctezuma, con el edicto que veíamos antes, al comienzo de la intervención. El problema de los aranceles. Los precios marcados por el corregidor y villa para todos y cada uno de los confites, con carteles como este que tienen en el lado izquierdo de 1653 y enfrente la cédula real de 1680. Estos carteles, que hay varios y luego veremos otros, se ordenaban alfabéticamente con los precios en reales por libra. Resulta interesante observar la variedad y nombre de muchos dulces: azúcar quebrado de Granada, confites de anís del Duque, peladillas del Baile, orégano confitado, tallos de lechuga, huevos de faltriquera, bizcochos de galera o los bizcochos del rey abizcochados, también llamados bizcochos de filigrana del rey, en los que de nuevo se alude al conflicto del alto coste del azúcar en su elaboración. De igual manera se refiere constantemente a prever los engaños de los pobres compradores, controlando que el peso fuera real y cabal, porque a veces a falta de paso los venden por libras y llevándose, estoy citando literalmente sin incomodidad, la media libra envuelta en papel. De 1 libra se va media envuelta en un papel. Dice, también los carteles de aranceles, y tienen aquí de 1680, antes veíamos la cédula, o por ejemplo, del peso real también se nos va a hablar incluso en los diarios, que aquí tienen la diapositiva, la imagen de la izquierda, el diario El Correo Mercantil de España y sus Indias, que alude al decreto del Consejo del 9 de junio de 1777, que afecta a los individuos del gremio de tratantes, donde se consiente que los tenderos y confiteros puedan llevar el cuarto de vendaje de los géneros. O el Diario de Madrid, del sábado 18 de diciembre de 1819, donde se advierte que los bebedores han comprado, cuando llegan a sellar las cajas de turrón, Gijona y Alicante, que muchas llega a faltar 1/3 del producto. O dicho de otra manera, de 500 gramos que debía pesar, pesa apenas 360 gramos. No faltan tampoco las solicitudes al corregidor para que se permita cubrir la plaza de confitero, como cuando la que realiza Rodrigo González el 8 de febrero de 1725. Señor Rodrigo González, maestro confitero en esta corte, puesto a los pies de vuestra señoría, dice que habiendo muerto Francisco García y su mujer confiteros, que fueron de esta villa de Madrid y hallase esta plaza vacante, suplica con el mayor rendimiento que debe a vuestra señoría le honre con la plaza de confitero de la villa de Madrid, que en ello espera merced el suplicante de la gran benignidad de vuestra señoría. Vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver también, lógicamente, con los confiteros. El sentimiento religioso y las avocaciones de los gremios. En este sentido, y como señala el capítulo 2 de las ordenanzas de 1735, los que se examinaban para obtener el título de maestro confitero debían entregar al tesorero 20 ducados como limosna para el culto y veneración de Nuestra Señora de la Concepción, que este gremio tiene en la parroquial de Santa Cruz, donde al presente está colocada su capilla, reduciéndose la cuantía, como decía, de a 15 ducados para los hijos de los maestros.
Hemos visto cómo la impronta de esta veneración mariana se destaca en los sendos grabados que abrían las portadas de las ordenanzas de 1742 y 1744. Pues bien, en el Archivo Diocesano de Madrid se conservan 2 cajas de documentos con una extensa relación de la congregación de Nuestra Señora de la Concepción del gremio de confiteros sita en la parroquial de Santa Cruz de Madrid desde el año de 1673 hasta su fin en 1903. Los confiteros, desde sus inicios, se sumaron a la celebración de esta festividad junto a otros mercaderes, como el gremio de cereros, al que estaban unidos en este acto, que concurrían anualmente al soportal de Santa Cruz a venerar la fiesta de la Inmaculada Concepción, constituyéndose para tal fin una hermandad con unas constituciones que fueron aprobadas el 18 de diciembre de 1650. Pero el 20 de noviembre sucede algo. El 20 de noviembre de 1673, el gremio de confiteros solicita al cura de la parroquial, Pedro de Peña Maldonado, que sean los que rindan en exclusividad el culto a la Inmaculada Concepción. Y así lo cuenta el cura de la parroquial, y ahí lo tienen, alegando que pese a que estaban unidos con el de cereros y tenían fundada su hermandad en el convento de la Orden de la Santísima Trinidad de Religiosos Calzados, que está en el distrito de la dicha parroquia de Santa Cruz, por cierto, lugar de juntas de otros gremios, celebrando en él todos los años la fiesta del Misterio de Concepción de Nuestra Señora con grandísima solemnidad por ser la dicha hermandad fundada a este único fin y con el nombre de la festividad, el dicho gremio de confiteros, por particulares motivos que ha tenido, se ha desunido y separado del de los cereros y ha comprado un altar con un retablo, bóveda y entierro que está inmediato al púlpito de esta iglesia, cuyos dueños, por estar fuera de estos reinos de Castilla, se han deshecho de él y colocan en él una imagen que están haciendo de bulto al natural de Nuestra Señora Concepción. Antes hablaba que también había una imagen de pincel, o sea, un cuadro, ¿no? En cuyo adorno, con lo que han pagado en la compra del dicho altar, retablo y bóveda, gastarán más de 8.000 ducados, con que la iglesia quedará mucho más adornada y con más útiles de los que ha tenido hasta aquí. Y porque el fin y establecimiento de dicha hermandad es el de celebrar, como siempre han celebrado, la dicha fiesta de Concepción de Nuestra Señora en su propio día, y se vendrá a encontrar y concurrir con los que han hecho hasta aquí los devotos de la imagen del dicho soportal de la Santa Cruz, para excusar los forzosos lances de diferencias que ha de haber entre las dichas 2 hermandades y que se conserve la paz que todos debemos desear y no se embarace el mayor servicio de Nuestra Señora, le parece al cura, sería conveniente se les hiciera notoria esta pretensión al dicho gremio de confiteros para que aleguen ante vuestra eminencia lo que les conviniera en razón de derecho. Y aunque tal solicitud no estaba exenta de posibles reparos al afectar a otro gremio, el párroco decide, como vemos, mediar para su validación y elección por la mayor edificación de los bienes, de manera que con fecha 5 de marzo de 1674 consigue ante el vicario general eclesiástico, don Gabriel de Arenas, su validación, pese a lo que suponía de desdoro para el propio gremio de cereros. Curiosamente, no sé si saben que durante mucho tiempo, así como no sucede en Toledo o en Madrid, pero hay muchos gremios de confiteros en otras capitales de provincia, el caso, por ejemplo, en otras zonas, el caso de los confiteros y cereros de Valencia, que fueron un único gremio hasta el siglo XIX. Lo mismo pasa en Zaragoza, lo mismo pasó en Navarra. Hace apenas una semana, el diario El País sacaba un artículo de una cerería en Pamplona, que era también confitería y que llevaba 130 años abierta, y lo vendía, evidentemente, dentro del conocimiento que podía tener el periodista, como una rareza, cuando realmente ese tipo de uniones entre cereros y confiteros era más que habitual, ¿no? Pero pese a esa escisión con el gremio de cereros, ambos gremios, confiteros y cereros, seguían manteniendo una estrecha amistad, como por ejemplo se ve cuando en 1691 solicitan al corregidor, ambos les hagan merced, cito, de mandárseles de licencia para la fiesta del fuego que se acostumbra a hacer en el convento de la Santísima Trinidad de esta corte, en la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción, es decir, la celebran en conjunto, que en ello recibirán merced. Se les concede la licencia, pero obligándoles a reparar cualquier daño, ¿no? En la escritura de su fundación, de la hermandad, se explica en la memoria perpetua de 46, que deben realizar 46 misas, de las cuales 40 rezadas, 6 cantadas, que se han de celebrar en el altar de Nuestra Señora de la Concepción de la parroquia de Santa Cruz, las 36 en los 12 meses del año, a 3 cada uno, y las 4 restantes en la conmemoración de los difuntos, y las 6 cantadas, uno el día de San Juan, otro el de Santa Isabel, otra en el de San Francisco y las otras 3 en el dicho día de conmemoración de los difuntos, todas de cuenta y cargo y riesgo del gremio confiterio de esta corte,
por los motivos que se explican después, ¿no? Además, como era habitual y al margen de esta fiesta, celebran la octava de difuntos, como decíamos, así como las misas rezadas y una cantada por cada hermano de la cofradía que fallezca, haciéndose extensible a sus mujeres e hijos. Existe una amplia contabilidad en lo que suponía tanto la recaudación del dinero que aportan los agremiados, cada uno de los cofrades, como el dinero que se empleaba para las misas. Sabemos que además de participar de la vida religiosa de la corte, sabemos además que participaban en la vida religiosa de la corte, saliendo, por ejemplo, durante la Semana Santa, el miércoles santo de la iglesia Santa Cruz, con el paso de Jesús Nazareno, acompañado a los pasos de Santa Elena, portado por los cabreros, Nuestro Señor atado a la columna por los porteros, la Veracruz por los carboneros o el Cristo crucificado por los herreros y Nuestra Señora de la Soledad por los capuceros. Además, debió ser muy activa esta cofradía o hermandad dentro de la corte, como se observa, por ejemplo, en esas seguidillas jocosas que tienen ahí a Nuestra Señora en fiesta que hicieron los confiteros, que componen Manuel León Marchante, más conocido como el Maestro León, comisario del Santo Oficio, capellán del Colegio de los Caballeros de la Universidad de Alcalá y racional de la Santa Iglesia de San Justo y Pastor, recogidos en el segundo volumen de sus obras poéticas y póstumas. Manuel León Marchante fallece en 1680 y fíjense, esas seguidillas a Nuestra Señora en fiesta que hicieron los confiteros seguidillas, pues María es del cielo confitería, atención, porque empieza la ensaladilla, etcétera, etcétera, y va haciendo casi un rosario de las virtudes de la Virgen en su relación con los diferentes confites, ¿no? Realmente graciosa. Asimismo, hallamos muchos avisos en la prensa madrileña a lo largo del siglo XIX, invitando a los madrileños para participar en los solemnes y oscurosos cultos que a María Santísima, en el dulcísimo misterio de su concepción inmaculada, patrona de las Españas, ofrece el gremio de confiteros de esta corte. Por ejemplo, en 1814 o en 1817. E incluso después de la supresión de los gremios, con 1836, que coincide con la supresión del antiguo régimen, se indica en una de estos diarios, en concreto en 1842, a expensas de varios individuos, es un anuncio del antiguo gremio de confiteros de esta corte, se celebran su especialísima protectora y patrona María Santísima en el misterio de su Inmaculada Concepción en el día 8 del presente mes, misa solemne con manifiesto y sermón a las 10 de su mañana en la parroquia de Santa Cruz. Cabe, no obstante, recordar que estas hermandades o cofradías de alguna manera se enfrentaban al ideario que tenía la sociedad matritense, que aunque no pretendía cambiar los sentimientos íntimos de los individuos de los gremios, sí procuró en la esfera de lo público sustituir las cofradías y hermandades por los montepíos de asistencia mutua, ya desde finales del siglo XVIII, porque al final estas hermandades y cofradías también tienen este carácter de acompañamiento a viudas y huérfanos. Tras el incendio de la iglesia parroquial de Santa Cruz en 1871, los confiteros se vieron obligados a buscar un templo en donde tributar culto a su excelsa patrona, logrando ver satisfechos sus piadosos deseos merced a la bondad del entonces señor cura párroco de San Justo. Una vez reedificada la nueva parroquia de Santa Cruz y radicando la fundación de varias capellanías de la Santísima Virgen de la Concepción en el altar e iglesia misma, acordó en Junta General el traslado de dicha imagen a una capilla cedida por el señor cura párroco de Santa Cruz, así como las imágenes y objetos religiosos que tenían propiedad la congregación desde la iglesia pontificia de San Miguel a la parroquia de Santa Cruz. Así estarán hasta 1903, fecha en la que cesa la actividad de la hermandad. Y recuerden, el culto a la Concepción mudará por la devoción a la Almudena, patrona de Madrid, a la que el gremio de pasteleros, tras un concurso convocado en 1978, comienza a rendirle culto y crea además una variante dulcera del roscón de Reyes, que es la corona de la Almudena, que seguramente conocerán, que se hace todos los 9 de noviembre en honor de la patrona. Llegamos así al final de esta historia, al momento en el que se fundan algunas pastelerías que todavía existen, como la del Pozo en 1830, la Trasera del Lardi, o la de Mira, confitero que abandonó su Gijón natal para hacer fortuna en la capital, primero montando un puesto en la Plaza Mayor a comienzos de 1842 y más tarde fundando en 1855 el establecimiento que todavía se conserva. En el siglo XX hay un cambio, lógicamente, y los confiteros se asocian y crean esa sección de confiteros de Madrid, con revistas como Las Artes Blancas, Boletín,
que luego va a derivar, y fíjense, de ideología de izquierdas, donde hay incluso uno de los números dedicados a la memoria de Pablo Iglesias, y que luego deriva al ramillete Boletín Confitero, publicado por la Gráfica Socialista, ambos, tanto Artes Blancas como el ramillete, de difusión trimestral, en el caso de Artes Blancas desde 1929 al 32 y el ramillete de 1932 hasta 1934. Acabo esta intervención de formación profesional con un texto literario. Por cuestiones de tiempo, y sí lo haré en la publicación, no he entrado a valorar la importancia de los confites y conservas en las obras literarias de nuestro siglo de oro, donde se refleja el gusto popular y la atracción que tenían para las mujeres primordialmente este tipo de productos, que permitía incluso que los enamorados ganasen el favor de las busconas llevándolas a la confitería. El caso de algunas novelas costumbristas, como la de Francisco Santos, Día y Noche de Madrid, y otros tantos a los que le dedicaré, como digo, espacio en la publicación. Pero sí me parece pertinente finalizar con la intervención de una poeta, la dama incógnita del azar confitado. Fíjese qué nombre más bonito, dama incógnita del azar confitado. Se autodomina. En realidad es Sebastiana Cruzate, de la que apenas tenemos noticia, una mujer que participa en una de estas típicas reuniones literarias, academia que se celebró en Día de Pascua de Reyes, siendo presidente, Pascua de Reyes, don Melchor Fernández de León, secretario don Francisco de Barrio, y fiscal don Manuel García de Bustamante, con un romance. Y el romance es: pide una dama confites y danla azar confitado. Leyóse por una dama incógnita y después se supo ser doña Sebastiana Cruzate. Romance con voces de clavel graciosa, pidiendo files confites, la dan azar confitado a sus jazmines. El dulce pulido emboso, florido, agraciado chiste, solfa en almíbar te dieran si pidieras alfeñique. Cuánto recata el embozo, exterior afecto dice, porque la voz del buen aire, el aire sin voz la explique. Juguete de la fortuna, que dulcemente predice, transformado a influencias en azares, los anises. Venus golosa, si quieres candecidamente a Chipre, pide flores y verás confitados tus jardines. Si buscas de azúcar piedra, los Escilas y Caribis en almíbar surcarás, los piélagos de Anfitrite. Por persigos candecidos, equivocando melindres, sospecho te dé tu amante, cubiertas monas matrices. A fragancias del buen gusto el embozo que te asiste, deshojando los primores, explica más tus abriles. En tiestos en tus ventanas reparte el florido chisme, que lindos naranjos chinos tendrás en barros de chisle. Agraciado fue el impulso del movimiento apacible, siendo tu mano azucena, reciba lo que recibe. Quejosas quedan las flores, y dicen los alelíes, que a Génova por tu mano irán porque las confiten. Si fuera tal confitada, fuera una cosa terrible, que el azar con el cristal se enciende, y no con salitre. Oh tú, florida señora, con tu dulzura me asiste, o son tu nombre, porque digan que acabo con filis. Posteriormente hay un vejamen en el que se burlan de esta mujer por el hecho de que no ha puesto su nombre, y ella se venga. Íbase con esto la señora embosada, pero ya saliendo al paso, porque importaba como a fiscal el conocerla, la detuve y supliqué me dijese quién era y a qué debía tanto cuidado, trabajo de influencia en la academia. A que con gracioso ademán me respondió: yo soy la dama incógnita del azar confitado, que son las señas que le puedo dar de mi persona, y si acaso lo pretende saber, señor fiscalito, para vejarme, oiga la regla de hacerlo en esta copla. Cuando alguna dama escriba, incógnita ha de vejarla, dejando el chiste al silencio, que así se vejan las damas. Muchas gracias. Creo que pocos comentarios me quedan por hacer después de esta magnífica conferencia. Ha sido interesantísimo. Además nos has tenido a todos pendientes de qué pasaba con el gremio, qué pasaba con los confiteros, y creo que, bueno, pues que es un campo que el Instituto nunca ha tocado. Espero que la publicación la tengas preparada cuanto antes para que la podamos sacar pronto, porque es muy interesante y sería estupendo
cuando sea la presentación ya de la entrega de medallas vuestras y todo, que tengamos ya la publicación en el mes de septiembre. Así que yo creo que, bueno, que hemos pasado todos un rato muy agradable, hemos aprendido muchísimo, y alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Dígame, doña Carmen. Pues yo quisiera, me da curiosidad, en esos exámenes que dices que había para sacar el título de maestro confitero, ¿no hay un resto de qué recetas se les pedía para Sí. justificar que eran maestros confiteros? Eso, y los recetarios que están, vamos a ver, los recetarios que aparecen en las ordenanzas no son recetarios para gente externa, son recetarios de productos que tienen que realizar en el examen. O sea, son recetarios realmente pensando en los exámenes. Son los temarios de los exámenes, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también nos dan muchas claves para entender cómo se hacían recetas, ¿no? Porque, volviendo otra vez y he hablado del libro de Baeza, pero volviendo otra vez a algo muy interesante, los grandes tratados de gastronomía y en este caso de confitería se publican todos en Madrid. Es decir, Madrid sean o no los autores madrileños, Madrid es el centro de donde irradia esto. Con un hecho importante, la publicación de un recetario en principio es agua no mano. Y me explico, es agua no mano por varios motivos. Porque el corporativismo de la gastronomía ahí está, ¿no? Y la transmisión casi siempre tiene que ver con la oralidad o con la parte manuscrita. Los recetarios, sabemos hoy en día que muchos recetarios están incluidos en esos pequeños manuscritos donde son incluso libros de secretos, y así se llamaban, y hay alguna receta gastronómica donde también hay recetas hasta para teñirse el pelo o cualquier otro tipo, o para pequeñas curas medicinales, ¿no? Y el publicar un recetario es algo extraño, es algo raro. De hecho, los gremios, por regla general, el hecho de que primero se difundiesen las ordenanzas manuscritas antes de llegar a la imprenta, seguramente porque los propios examinadores tendrían, y los que se van a examinar tendrían copia de esos recetarios. Con su puesta en limpio a través de la imprenta se consigue, sobre todo, que no se pierdan las ordenanzas, pero a cambio se pone en manos del vulgo lo que en principio es un secreto del propio gremio, ¿no? Un secreto importante. Y es verdad que cada mastillo tiene su librillo al final, ¿no? Interesante. Bueno, la verdad que es interesantísimo y habría tanto que hablar. A mí es que me fascina el mundo de la cocina en general y ha sido maravilloso. Muchas gracias, bienvenido al instituto. En septiembre, si todo sale como tiene que salir, pues será la investidura de todos vosotros. Haremos el acto, o queremos hacer el acto arriba en el patio de cristales y que nos acompañen las autoridades municipales. Y bueno, pues bienvenido. La semana que viene tenemos con nosotros otro peso pesado. Este año es el año de los filólogos, porque tenemos otro catedrático de filología, esta vez de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Vélez Sainz, que nos va a hablar sobre Madrid, capital teatral europea. Así que vamos a tener aquí pues, el teatro. No sé cómo lo va a presentar Julio. El otro día, como vieron todos los que vinieron, tuvimos 2 actores haciendo una representación aquí, fue muy interesante. Pues bueno, nos van a hablar del teatro madrileño, con lo cual creo que siempre va a ser interesante y aprenderemos muchísimas cosas nuevas. Muchas gracias a todos y os espero la semana que viene.